El tercer momento tiene que ver con la construcción de políticas estatales de memoria, con lo que podemos también denominar, nombrar el terrorismo de Estado. Eh, Fundamentalmente lo vamos a ubicar entre el 2003 y el 2015. Es un momento donde las políticas de memoria, verdad y justicia van a ocupar un lugar relevante en la agenda pública y donde también muchos autores señalan que por primera vez el Estado va a retomar y colocar en agenda esta demanda de la sociedad civil, es decir, de los organismos de derechos humanos, para convertirlos en política de Estado. No solo en lo que tiene que ver con educación, sino fundamentalmente con lo que va a ser la anulación de las leyes de vida obediencia de vida y punto final, y anulación de los decretos de indulto que va a permitir la reapertura de causas, sino también en lo que significa la reconstrucción de la memoria, por ejemplo, a partir de los sitios de memoria, digamos, aquellos centros clandestinos de detención que habían funcionado en la Argentina, que van a partir de ese momento a paulatinamente convertirse y construirse como espacios para la memoria, adquiriendo formas bien diferentes, pero a partir de ese momento eso va a empezar a ocurrir. En aquellos años, en términos de narrativas, van a aparecer distintas dimensiones, ¿no? Por un lado, la teoría de los dos demonios siempre va a estar ahí acechando, va a tener su lugar, su espacio, pero también va a aparecer, sobre todo lo que señalan Pilar Calveiro y Besetti, que tiene que ver con la idea de empezar a pedir o poner en escena la necesidad de discutir y arrojar responsabilidades sobre las organizaciones político-militares. Eso va a aparecer quizás de manera más marginal en este momento, pero va a nombrarse y va también a cobrar fuerza esto que había traído hijos quizás en un primer momento y que tiene que ver con poder observar la militancia, digamos, por qué luchaban esas personas que desaparecieron, ¿no? Eso va a aparecer también con mayor fuerza en ese momento y ahí también otro de los hitos, otro de los lugares donde uno puede observar este movimiento es en el nuevo prólogo del Nunca Más, que se va a publicar en el 2006, ¿no? A propósito de los 30 años del golpe, también los 30 años del golpe, así como habíamos localizado los 20 años del golpe, van a hacer un movimiento importante respecto de lo que ocurre en el orden de la cultura, en términos de la movilización social, entre todo lo que ocurre alrededor de estos 30 años, y va a tener un peso importante para la escuela, ¿no? Si Alfonsín había asumido con la idea de juicio y castigo, si Carlos Menem había asumido con la idea de reconciliación nacional, Néstor Kirchner va a decir, llegamos al Estado sin rencores, pero con memoria, ¿no? Lo va a decir muy tempranamente y luego en el 2004 va a ser el presidente que frente a cantidad de víctimas, pero también de la sociedad en su conjunto, va a decir, vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino, ¿no? La primera vez que el presidente reconoce, baja los cuadros de Videla, reconoce la responsabilidad y coloca en la escena pública por parte del Estado esa narrativa que señala que efectivamente en la Argentina había ocurrido un terrorismo de Estado. Uno quizás lo narra de esta manera y eh, no parece difícil, digamos, que efectivamente la Ley de Educación Nacional 26.206, nacional en el 2000, sancionada en el 2006, esta sea la categoría que tiene el sistema educativo, pero es necesario señalar que esto fue producto de muchas discusiones. No fue una persona en un escritorio que puso esta categoría, sino que para llegar a esa sanción de la ley, lo que después van a ser los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, hubo cantidad de discusiones de distintos sectores políticos y educativos que le dieron forma a lo que vamos a leer en esa ley de educación nacional y posteriormente en los diseños curriculares. Es decir, que hubo un consenso en ese momento de cómo debía ser nombrado y hubo un consenso de cómo debía ser enseñado, ¿no? Eso me parece bien importante. En el año 2006 se va a sancionar también la ley que declara feriado el 24 de marzo de 1976, el 24 de marzo en relación a lo ocurrido en 1976, como el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Si bien para la escuela, ya lo señalamos, tenía desde el 96 antecedentes, el feriado nacional va a marcar un antes y un después respecto de lo que hace la escuela en todos sus niveles educativos con la memoria, digamos, ¿no? Ahí vamos a ver que es el ingreso, digamos, quizás más masivo de la enseñanza, más allá de los años específicos en los que curricularmente ingresa el tema, este va a ser el momento donde todo el sistema educativo se ve obligado a poner una palabra respecto de aquello que ocurrió.
y entrar de alguna manera en la escuela, ya no tanto desde un contenido disciplinar específico, sino de un modo transversal, ¿no? Es decir, empezar a pensar a partir de la incorporación de este 24 de marzo en cómo la memoria es un tema transversal para la escuela. Con los 30 años del golpe se va a crear el Ministerio de Educación Nacional, el programa de Educación y Memoria. Primero se va a llamar Proyecto a 30 años del golpe, luego va a tener otro nombre que es Entre el pasado y el futuro, y finalmente en el año 2008 va a tener este nombre de Programa de Educación y Memoria, un programa que efectivamente empieza a construir políticas sistemáticas de enseñanza de estos temas a partir de la producción de materiales educativos, de la formación docente y del acompañamiento a los diseños curriculares que se iban reformando, digamos, en todas las jurisdicciones del país y que estaban teniendo cambios importantes. Hay otras acciones vinculadas a convocatorias de estudiantes secundarios y de formación docente que también van a tener mucha fuerza por aquellos años y que van a hacerle lugar a que estas voluntades individuales de los docentes encuentren un eco en esto que es una política pública. Es decir, ya no voy a enseñar el terrorismo de Estado o la memoria del terrorismo de Estado porque me interesa, porque soy militante, sino porque el Estado indica que así debe ser. Esto, por supuesto, tiene complejidades respecto de quienes no vienen del lado de la militancia y se ven en este momento también en la obligación de decir, bueno, ¿cómo voy a poner una palabra sobre esto que tengo que enseñar, ¿no? Este tema que moviliza cuestiones éticas, políticas, afectivas, empieza a ser un tema de enseñanza obligatoria. Esto va a traer complicaciones como lo traen todos los temas incómodos en la escuela, la obligación de formarse, de poner una palabra, que en este momento, y también de la mano de lo que va a ocurrir en el terreno de la justicia, va a ser quizás, podríamos decir, más sencillo porque en ese momento el plano de la justicia, con la reapertura de los juicios, estaba efectivamente poniendo una palabra que ayudaba a construir esta narrativa de que efectivamente habían ocurrido crímenes de Estado, ¿no? Entonces, ahí incluso hay juicios que empiezan a utilizar la categoría de genocidios o menos, pero para la escuela, y esto uno lo ve también cuando analiza otros sistemas educativos de la región, para la Argentina tuvo mayor permeabilidad el tema de la enseñanza, de la memoria y de lo ocurrido con el terrorismo de Estado, gracias a lo que estaba ocurriendo en el plano de la justicia. Es decir, con la justicia, con ese piso de memoria, verdad y justicia que se estaba construyendo a nivel social, cultural, pero en la justicia con esas sentencias, era más sencillo para la escuela poder explicar, dar estas explicaciones. No era sobre lo que me parecía a mí, a vos, a él, sino sobre lo que efectivamente había determinado la justicia, y ese es el punto para mí más importante para poder entender también por qué efectivamente se logra el avance dentro del terreno educativo. En ese momento también las políticas de memoria y derechos humanos crecen con la construcción de estos sitios de memoria, con otras iniciativas que son bien importantes para la conformación, digamos, de lo que va a ser, de lo que van a ser las políticas de memoria. Hablé de las voluntades también de los docentes que empiezan también a crecer, estas convocatorias, por ejemplo, es un momento de mucho crecimiento para la Comisión Provincial por la Memoria y de la cantidad de jóvenes que va convocando, porque también hay mayor legitimidad por parte de las normativas, se sienten amparados, entonces eso empieza también a tener mayor espacio, ¿no? En ese lugar. Los libros de texto siguen sosteniendo una cantidad de páginas importantes respecto de qué es lo que va a suceder en términos de consignas también de los organismos. La consigna Memoria, Verdad y Justicia va a extenderse, pero esta consigna de si no hay justicia, hay escrache, hijos, va a traer una nueva consigna que también me gusta para pensar este momento, que es los juzga un tribunal, los condenamos todos. Los juzga un tribunal, los condenamos todos, ¿no? ¿Qué significa ese los condenamos todos? Es como esa condena social, ¿no? Va a poder extenderse también en ese momento. En términos de representaciones culturales, es un momento de ebullición, digamos, ¿no? De representaciones culturales, la creación de Canal Encuentro, de Paca Paca, de otras iniciativas también que van a producir y ayudar a la cultura y también a la escuela a tener nuevos recursos para enseñar también estas temáticas. Me parece que eso es bien importante, pero también en producciones privadas, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay varios ciclos que tienen que ver con la identidad, que también ayudan en estos momentos a la recuperación de nietas y nietos por parte de abuelas, con series pasadas en televisión abierta, ¿no?
respecto de la temática. Es un momento donde esto empieza a ponerse cada vez más fuerte también en la escena pública y a encontrar también otros ecos, digamos, mayor eco y digamos, y mayor permeabilidad. De todas maneras, siempre hay que señalar que no son todas las escuelas, que también fue un momento de discusión, que eso estuvo ahí en escena, pero con grandes avances respecto de lo que significan las políticas de memoria, verdad y justicia.